que sería la expulsión de sangre o eyección. Expulsión o eyección de sangre. En cuyo caso aquí estaríamos hablando de la sístole hemodinámica. Y el llenado ventricular más ancho. Y cuando está cerrada la visibilidad, entonces, como procedente de la aurícula derecha, a través del ventral, estamos considerando solo el ventrículo izquierdo para simplificar, se produce la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la sístole auricular para rematar el llenado. Entonces aquí estaríamos hablando de la diástole dinámica, que es el llenado, llenado ventricular. Que correspondería a la sístole hemodinámica. Esto correspondería a la diástole hemodinámica. Son conceptos distintos pero complementarios. Eso es ahora a la auscultación, sabemos de la auscultación. Seguramente la auscultación se remonta a los orígenes de la humanidad, porque a alguien se le ocurrió poner un pabellón de la oreja sobre un tórax y escuchar. Se pierde eso en la noche de las tiendas. Pero ya sistemáticamente los clínicos empezaban a escuchar a sus pacientes. Primero les palpaban y veían que hay lo que los ingleses en inglés llaman free. Y en buen castellano sería frémito, temblor. Frémito. O sea, que puede ser muy suave, puede ser muy intenso, como cuando uno acaricia el lomo de un gato, que dice bonito, puede ser muy una vibración muy intensa, como palpa. Usted palpa a su paciente, ve que usted se palpa en este momento, no hay nada. Pero si usted siente una vibración ahí, dice, aquí pasa algo raro. Y ese algo raro es el frémito, el temblor. Antiguamente le llamaban el estremecimiento, catarro, etc. Una serie de nombres muy expresivos. Y alguien asociables y a ver qué estamos viendo, y había un soplo. Igual movimiento. En consecuencia, la exploración clínica, ya saben ustedes, consta de varias fases. Antes de explicar eso, la inspección. Casi cuando usted entra a la sala del hospital o un paciente entra a su consultorio, lo primero que hace es verlo. Está flaco, está demacrado, está pálido, está cianótico a su lado, está ansioso, está decaído o definitivamente entre silla de ruedas. Entonces la primera impresión que tiene usted es viendo al paciente y su cara, lo que llaman las fases de angustia, fases indiferentes, fases dolorosas. ¿No? Hay diferentes tipos de fases. Si está pálido, etc., o está rubicundo, o abotargado, etc. Entonces, incluso en el cotidiano relacionamiento que tenemos entre los seres humanos, lo primero que hacemos es mirarlo a alguien, diagnosticarlo. Se puede diagnosticar la raza a la que pertenece, se puede diagnosticar si es hombre o si es mujer, se puede ver si es niño o es mayor. Entonces, permanentemente estamos diagnosticando. Eso no es
una novela. Pero en medicina nos enseñan nuestros profesores a inspeccionar, velando por la salud del paciente, intentando ya a la primera mirada indagar sobre el padecimiento que está sufriendo. Cuando el paciente le refiere a usted sus dolencias, eso se llama síntoma. Y cuando usted observa en su paciente expresión de su dolencia, se llama signo. Signo es lo que ve el médico, síntoma es lo que le refiere el paciente. ¿Es verdad? Y ahí viene la habilidad de indagar, que viene la segunda fase de la anamnesis. ¿Cuándo nació usted? ¿Dónde nació usted? ¿Con qué peso nació usted? Etcétera. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? Yo viendo los antecedentes patológicos. ¿Fuma usted? ¿Bebe usted? ¿Alguna vez ha estado enfermo? ¿Lo han operado alguna vez? ¿Qué sé? Entonces, la parte de este laboratorio precede a todo esto. El interrogatorio precede a la exploración clínica. Y luego viene ya, le pide usted estudios de gabinete y laboratorio. Estudios de gabinete y laboratorio. Y luego ya viene el diagnóstico. Y luego viene el pronóstico. Y finalmente el tratamiento. Es de la doctrina. Entonces ese es el procedimiento. Cuando usted va a paciente para llegar a un diagnóstico. La diferencia entre diagnóstico y pronóstico, el vulgo confunde. El diagnóstico es qué enfermedad tiene. ¿Es verdad? Y el pronóstico, ¿qué pienso? Si ve bien o ve mal. Pronóstico benigno, va bien, si va a sanar el paciente, es lo que usted pronostica. O puede decir, no, tengo mis dudas, reservado. Y definitivamente esto ve mal. Entonces el pronóstico. Antes era muy subjetivo, ahora hay parámetros, ¿cierto? Que uno sigue en el laboratorio, etc. Para que no sea muy subjetivo del médico, entonces se hacen unos puntajes. Tienes, no tienes, tienes, hacen una especie de algoritmo. El pronóstico, bueno, malo, reservado, malo a corto plazo, malo a largo plazo, etc. Entonces usted está pronosticando. Existen parámetros de pronóstico. Y el vulgo confunde pronóstico con diagnóstico, son dos cosas diferentes. Bueno, ¿y a qué le viene esto? Le viene a que nosotros tenemos que ver, hemos dicho, la inspección, que es lo primero. Después viene la palpación, viene la percusión y finalmente la auscultación. Hay gente que confunde auscultación con exploración. Esto se confunde con esto, son cosas diferentes. ¿Verdad? Si la inspección consistía en la impresión visual que tengo de mi paciente, la palpación es cuando ya empiezo a palpar, qué sé yo, el corazón, en este caso siento en vibración, entonces eso lo hemos llamado el frémito. Por ejemplo, la percusión, el golpear un dedo sobre otro, qué sé yo, sobre un tórax, ¿es verdad? Entonces, si yo tengo un derrame pleural, por ejemplo, aquí, lo cual es común en los pacientes cardíacos, aquí agua que está llenando el espacio visual entre la pleura visceral y parietal, se llena de agua. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, y
de pronto, como que estuviera permitiendo su fémur. Los antiguos decían femoris, como si dice usted, permitiendo el fémur. No es lo mismo eso que eso. Aquí adentro hay aire, aquí no. En consecuencia, si usted percute, aquí va a percutir todo timpánico, se llama, se dice normal, pam, 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 hay aire adentro. Pero cuando usted empieza a percutir, aquí cambia. Cambia el ruido, la sensación táctil. ¿Verdad? Entonces dice, aquí hay algo. Probablemente algo. No derrame cerebral. ¿Es verdad? Y luego viene la auscultación. Cuando con el endoscopio o el estetoscopio y empiezo a escuchar la inspiración, la expiración, el pulmón vesicular y los ruidos cardíacos, que es el tema de hoy. Entonces vamos a hablar de la auscultación. Estamos refiriéndonos a este aspecto, de todo ese contexto. Les he dado el contexto global para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando. Entonces yo les decía, al empezar la clase, que quien primero auscultó, pues seguramente fue en nuestros predecesores cavernícolas, ¿no? Aquí se le ocurrió el ruido cardíaco, Pero sistemáticamente ya los clínicos empezaron a explotar y veían que había variaciones de la auscultación. ¿Y cuáles eran esos ruidos? Primero debo decirles que no todo oímos lo que pasa en nuestro oído. No oímos todo. ¿Cómo es eso? ¿Los cree solos de esta manera? No los creo solos. Nosotros solo oímos, y eso se llama campo auditivo, entre 16 y 20.000 ciclos por segundo. ¿Qué es eso? Cada uno de estos es un ciclo. Ese es un ciclo. Oímos gracias a que hay aire, y ese aire cuando yo emito, mis cuerdas vocales vibran, mi lengua modula eso y son las palabras que llevan un contenido de oración en varios idiomas. Nosotros nos expresamos en varios idiomas en Bolivia. Creo que son 25, de los cuales 3 son los más importantes. El castellano, el quechua y el aymara son las lenguas. Y el guaraní, perdón. El guaraní que se llama quechua. Entonces tenemos varias lenguas. Y el contenido de esas palabras, naturalmente, vamos a interpretar el sistema de neurofisiología, se interpreta y se entiende. Como uno entiende una lengua, que la entiende y si no la entiende. Entonces, hay toda una literatura inmensa sobre el lenguaje, del cual no vamos a hablar ahora, sino conocemos el neuro. ¿Listo? En consecuencia, nuestro ciclaje es eso. Por debajo de eso, hablamos de una baja frecuencia. No escuchamos. Es que alguien escuchará por debajo de 16 ciclos por segundo. Aquí apenas nos encontramos 1, 2, 3, 4. La cuarta parte del ciclaje, que ya empieza el sonido. Sí, los elefantes escuchan a baja frecuencia, a grandes distancias. Se comunican por cuestiones de búsqueda de agua, que sí. Y el Discord de Chale, Animal Chale, preciosas al respecto, que a todos nos instruyen. Gracias a esa percepción, esas orejas gigantes, no son en vano. La función hacia el órgano dice la norma fisiológica, es por algo, no es que tiene las orejas grandes porque sí.
también cumple una función, según parece en la revelación térmica. Puede ser. Pero naturalmente oye mejor la baja frecuencia, a grandes distancias. Usted ni se percató, ellos están escuchando. Y esto es clave para su supervivencia, porque tiene que grabar en el desierto, en grandes distancias, que se... Y por encima de 20.000 ciclos le llamamos ultrasolito. Es que habrá alguien que escucha a más de 20.000 ciclos por segundo. ¿Sí? Los perros, por ejemplo, usted está en el campo y de repente el perro empieza a ladrar, dice, alguien ahí, ¿verdad? Usted no escuchó nada. Él ya escuchó. Él ya ha escuchado. Porque él tiene un ciclaje de percepción mayor al suyo. Por eso dicen que los perros son buenos guardianes, porque escuchan, porque sienten cuando se está entrando un ladrón a la casa, usted no se ha percatado, él sí ya. Habrá otros que pueden llegar a mí, que sí, hay animales que llegan, fíjense ustedes, hasta los 100.000 ciclos por segundo. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, las ballenas en la inmensidad del océano. ¿Cómo creen que se van a comunicar? Es gigantesco. Y se reúnen, ¿cierto? Incluso para ubicar los bancos de peces, los cardúmenes, en la inmensidad tienen que buscar porque tienen que comer. Entonces gritan a un ciclaje muy alto. Ese ciclaje choca contra el banco de peces que digamos que tiene esta forma y vuelve hasta sus oídos y eso se llama eso. Ustedes saben normalmente hay lugares del mundo cuando el niño se grita ¡ah! Y puede rebotar. Eso es lo que vale para ellos, pero con un gran sonido, e incluso se pueden dar una imagen de la morfología del cardumen. A ver, creo que usted está exagerando. No estoy exagerando, eso lo hacemos en ecografías. Usted puede detectar hasta el sexo de un individuo dentro del útero de su madre por eco. Se utiliza ultrasonido, piezas que empiezan a vibrar a gran frecuencia ultrasonido que está en la punta del transductor del ecocardiógrafo. Por el caso nuestro, hablaremos de ecocardiografía o para explorar abdomen o para explorar incluso circulación sanguínea, para explorar en ginecología la evolución del feto, del embrión, feto, sexo, papá. Esto al ser un misterio, antes de que nadie sabía que el sexo pertenecía a de texto, los ginecobstétricos. Y se ve, pero son ondas sonoras, sí señor, pero la computadora convierte el sonido en visión. Y es lo mismo lo que hacen las ballenas, porque están convirtiendo el sonido en visión y ven con sus oídos, aunque parezca paradójico lo que estoy diciendo, pero así es. Como el ecocardiógrafo ve traduciendo el sonido y convirtiéndolo en imágenes. ¿Listo? Ni más, ni menos. El otro ejemplo sería el de los submarinos, ¿no? Durante las guerras, otras cosas que se ven en la historia de las guerras, como el ingenio de los alemanes, que si los ingleses, que han entrado en las luchas espantosas, pero que se ingeniaban para defenderse o para atacar, y inventaron el sonar. Entonces ellos podían detectar a un submarino o el submarino podía detectarlos al barco, para ver dónde están, en la inmensidad de todo, utilizaban el eco, que ese es el sonar, ¿verdad? Para detectar un barco o un submarino, ¿es verdad? Entonces eso se aplica en la vida, lo que ya los animales inventaron hace 1.000.000 de años, nosotros hemos redescubierto algo que ya existía en la naturaleza.
Lo mismo pasa con los murciélagos. Los murciélagos de una caverna oscura, ¿qué van a ver? Y sin embargo se mueven, se adhieren ahí a las peñas, van de un lugar a otro, se encuentran aquí, vuelan y se desplazan con una facilidad increíble en la oscuridad. ¿Ven? Ven. Con sus ojos no, con sus oídos. Gritan, 100.000 ciclos por segundo, dije, ¿dónde está? Y el eco les llega a los oídos y tienen una imagen de la caverna en la que se encuentran para desplazarse en ella con absoluta comodidad. ¿Es verdad? Entonces, la exploración se basa básicamente en eso. Ahora bien, la auscultación, ¿podemos nosotros ver los ruidos cardíacos? ¿No me parece? Sí, se puede ver los ruidos cardíacos. ¿Cómo es eso? Yo tengo aquí a mi paciente que está recostado, está en el punto dorsal, está su corazón en sístole y en diástole, qué sé yo, y yo le pongo aquí un micrófono, yo puedo registrar sus ruidos. Voy a un quimógrafo o actualmente a un osciloscopio y entonces voy a escuchar, voy a registrar un silencio, etc. Entonces estoy registrando sus ruidos cardíacos, estoy viendo sus ruidos cardíacos. Eso se llama fonocardiograma. En consecuencia, puedo también con un micrófono, este micrófono, imagínense con el micrófono que usan los locutores. Un día vinieron unos estudiantes a contar esa anécdota de la Facultad de Ingeniería y me dicen, doctor, hemos hecho un descubrimiento extraordinario. Hemos grabado los ruidos cardíacos, ustedes se puede interesar. Es que bien, porque ustedes están interesados en investigar, pero esto ya ha sido inventado hace mucho tiempo. La buena voluntad de los muchachos, pero bien, me encanta la gente. ¿Listo? En consecuencia, y desde luego puedo también poner, en lugar del micrófono, puedo poner mi estetoscopio en mis oídos y escuchar lo que está sucediendo. Aquí una membrana que se mueve, la membrana, campanas que podemos conectar después para las altas frecuencias membrana y para las bajas frecuencias campana. ¿Verdad? ¿Siempre existió esto? No. Yo les decía al principio de la clase que primero ponían un paño por razones higiénicas y escuchaban los ruidos cardíacos, los clínicos. Y un día se le ocurrió a un señor llamado Laennec se trataba de una mujer con mamas protuberantes, entonces resultaba un poco antiestético y antiético poner el pabellón de oreja sobre sus mamas. Y como ahora entonces agarró un rollo de cartulina, hizo esto y escuchó mejor. Se escucha mejor que con el pabellón de la oreja. Los ruidos cardíacos. Y ahí el descubrimiento de la auscultación de un método que puede ser el estetoscopio, que todavía se sigue utilizando ahora en ginecostesia, o con las olivas en ambos oídos para escuchar los ruidos cardíacos. ¿Verdad? No solo se trata de, como nos decían nuestros profesores, de escuchar por escuchar, hay que interpretarlo como está escuchando. Por eso yo recuerdo mucho a un compañero mío, le preguntó a mi profesor, le dijo, profesor, ¿cuál es el mejor fonendoscopio que quiero comprar? No importa, hijo, puedes comprarte cualquier uno. Lo que vale no es el fonendoscopio, sino lo que está entre las dos olivas del fonendoscopio.
se refería al cerebro del interpretador. ¿No es verdad? Entonces eso se aprende con la práctica. En consecuencia, la auscultación es el tema al cual nosotros vamos, que es un tema de semiología, de clínica propedéutica, de lo que ahora nosotros llamamos semiología. Pero la semiología no tendría sentido si uno supiera qué es lo que está escuchando, qué significa eso. Y todo eso está en base a la fisiología, la madre de la fisiología. Listo. En consecuencia, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver primeramente esto que acabo yo de pintar aquí. Son tonos. ¿Cierto? Eso le llamamos tonos. Cada ciclo para nosotros es un tono. El tono puede tener un ciclaje alto o bajo, como ya hemos dicho. ¿Qué es eso de tono? Por ejemplo, un tono do. En un piano y en un violín es el mismo do, en la misma escala. Pero yo sé que ese es un piano y ese es un violín. ¿Y cómo diferencia? Por el timbre. ¿Qué es el timbre? Son tonos secundarios que se llaman armónicas. Esas son armónicas. ¿Qué quiere decir? Tonos secundarios. Se va aclarando la cosa. En consecuencia, si esta armonía le agrego melodía y le agrego ritmo, que tengo ¿Qué tengo? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Qué tengo? Melodía, armonía, ritmo, ¿qué es eso? La música de la que todos disfrutamos. ¿Hay voces musicales? Claro que hay voces musicales, si es un órgano musical, la variedad de cantantes maravillosos que escuchamos todos los días. Nosotros mismos cantamos en la ducha todo el mundo. Bueno, interesante. Pero yo no he escuchado un concierto, jamás he escuchado con un concierto, nunca. ¿Por qué? Porque no son tonos, no son armónicos. Lo que estoy escuchando son ruidos. ¿Y qué es un ruido? Es algo caótico. A ver, no es lo mismo escuchar un don de violín que un cañonazo. O que un camaretazo que se hacen en las manifestaciones. Son ruidos espantosos, contaminando el ambiente. ¿No es verdad? Y a propósito quiero decir que se han estudiado gente de la edad de ustedes y estudios en forma de biología que han hecho donde ya hay lesión de algunas células ciliadas del órgano de corte por el elevado decibel que reciben no solamente en la calle desde su infancia, sobre todo en los últimos tiempos, sino en los conciertos o en las fiestas juveniles donde le ponen un altoparlante monstruoso, los waffles, creo que se llama, que hacen retumbar y uno sale zumbando el oído, destruyendo las células cilianas. Hay algunos que se ponen aquí auriculares a alto voltaje o de volumen, perdón. Y o en el auto hay un tipo que tiene un auto y dice: yo voy a mandar la parte por las calles de La Paz y empieza a hacer zumbar su auto y ahí adentro está zumbando su membrana basilar del órgano de corte y está arruinando sus células cilianas. Eso, la audición es sagrada. Y si uno se vuelve sordo en juventud o pierde ciertos que todavía no se ha dado cuenta, ciertos tonos se no están percibiendo, ya no sé si es el ciclaje anterior,
puede estar en su salud. Ojo con la protección a la auscultación. Para nosotros, los médicos, los oídos son sagrados porque auscultamos a un paciente. ¿Listo? Entonces son ruidos y que también tienen su ciclante de alta y baja frecuencia. ¿No es verdad? De alta frecuencia así. Y de baja frecuencia será así. Pero lo que estamos en algunos libros, son traducciones del inglés, dicen tonos cardíacos en lugar de ruidos cardíacos. En buen castellano, la diferencia entre tono y ruido es muy evidente. Entonces, lo que escuchamos son ruidos. Es que alguna vez yo he escuchado y a veces escuchan como el graznido de una gaviota. Sí, alguna vez se puede escuchar algún ruido musical en el corazón, pero en conciencia no. ¿Listo? ¿Qué es lo que vibra para producir los ruidos cardíacos? ¿Qué es lo que vibra? Antes debo decir que dentro del corazón hemos visto una serie de acontecimientos mecánicos hemodinámicos. Y naturalmente dentro del corazón hay un aparato valvular o mejor dicho, subvalvular, donde existen núcleos papilares o pilares del corazón y cuerdas sanguíneas, como paracaídas, ¿no es cierto? En consecuencia, cuando se produce el cierre valvular, cuando aumenta la presión en la fase isovolumétrica sistémica, en esta fase. En esta fase. En esta fase isovolumétrica sistémica. Naturalmente comprenderán ustedes que se cierra la válvula mitral. Se ha desplazado de aquí a aquí. Y además se ha empezado a vibrar las cuerdas tendinosas, y ha empezado a vibrar la válvula, las válvulas de la válvula, velos valvulares, como también se ponen tensos e incluso un poco se vuelven como cúpula. De manera que este aparato es muy importante porque simultáneamente se va a abrir las válvulas sigmoideas a continuación para la fase exclusiva de la sangre a la aorta. Todos estos acontecimientos tienen que ir, después se va a cerrar esta válvula y se va a abrir esta otra. Y además va a haber aquí movimiento de sangre, y todo eso va a crear ruidos cardíacos. ¿Es verdad? Ahora bien, normalmente, ya dijimos en alguna clase anterior, el flujo debe ser laminar dentro del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que va en forma de láminas, no va así en un chorro continuo, sino que esta parte que está frotándose sobre el endotelio, va a ir más lento, esto va a ir más rápido, esto va a ir más rápido, esto va a ir más rápido todavía, esto va a ir igual, esto va a ir más rápido, esto va a ir más rápido, ¿es verdad? De manera que estoy creando un perfil de este tipo. Son láminas.
Las más lentas son las que se están rotando sobre el endotelio y las otras cada vez más son rápidas. Esta es la parte axial, que es la que va a ir más rápido, ¿verdad? Pero va ordenadamente, flujo, no va así por así. En consecuencia, eso es lo que llamamos un flujo laminar, que en general es silencioso. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí mi flujo? Aquí hay un obstáculo, ¿verdad? Aquí hay un obstáculo, entonces entra aquí mi flujo laminar y de pronto aquí se desordena todo porque aquí choca, se desordena y se convierte en un torbellino. Y eso se llama flujo turbulento. Flujo turbulento. Y por eso es que cuando pongo mi mano, cuando hago la palpación del corazón, lo que escucho es un thrill o frenito, o sea, una vibración que siento a la mano. O sea, cuando yo estoy palpando a un paciente y siento esa vibración, thrill en inglés o frenito, pongo en inglés porque está en muchos libros con ese nombre. Entonces yo ya adivino, entre comillas, que aquí abajo hay un flujo turbulento y hay un soplo. Ya adivinado. Soy adivino, no soy adivino, estoy deduciendo. Entonces, porque aquí hay un flujo turbulento que está normal. En consecuencia, estoy ya escuchando lo que luego voy a escuchar y este flujo turbulento me va a expresar el soplo auscultatoriamente. El flujo turbulento por palpación me dará un frenito y por auscultación me dará un soplo. Ya podemos hablar con propiedad. Ahora bien, pero antes de hablar de los soplos y de lo que voy a hablar sobre ellos, aunque en profundidad lo tendrán que hacer en semiología, ¿en qué consiste esa sístole y esa diástole auscultatoria? Que se encuentra dentro del campo acústico, afortunadamente. Primero escucharemos el momento del ascenso de la curva de presión ventricular en la fase isométrica o isovolumétrica sistólica, isosistólica. Escucharé un primer ruido que se llama ruido 1 y luego escucharé otro ruido que es más breve, que es el R2 o segundo ruido, y luego volveré a escuchar el primer ruido del ciclo subsiguiente. Otra vez aquí R1. Este será el primer ruido, este será el pequeño silencio, este será el gran silencio, que veremos luego no es tan silencioso normalmente, porque aquí suele aparecer sobre todo en niños un tercer ruido. Y por fonocardiografía se ha detectado aquí un cuarto ruido. No habían sido dos ruidos, solamente han sido cuatro. Ahora bien, ¿y qué significa? Es lo que a mí me está interesando. El primer ruido, ya está aquí expresado, se refiere al cierre de la válvula mitral y tricúspide
está aquí enfrente. La válvula mitral y tricúspide prácticamente se reproducen al mismo tiempo. ¿Verdad? Sin embargo, en algunos monocardiogramas se puede detectar la parte inicial que es mitral y la parte que viene a continuación que es tricúspide. Porque quiero decirles una cosita. Entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho hay milésimas de diferencia. Primero se encuentra el izquierdo, luego el derecho. Pero son milésimas, porque están sincronizados. ¿Acaso alguna vez se desincronizan? Sí, voy a aprovecharme del tema para volver un poco sobre la electrocardiografía. Cuando existe un bloqueo, esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda del corazón. Este se llama espejismo. Rama derecha y rama izquierda. Cuando existe aquí un retardo, el cual se llama bloqueo de la rama izquierda, ¿verdad? Resulta que se retarda, o puede suceder lo mismo con el derecho. Bloqueo de rama derecha. En consecuencia, se pueden asincronizar, o mejor dicho, desincronizar. Tomaremos solamente el derecho para hacerlo más didáctico. Si ya de por sí había milésimas de segundo que las que había de diferencia entre milésimas, milisegundos. Si se produce un retardo mayor, pues entonces ya se va a escuchar. Y hay una asincronía entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y a veces esa asincronía es tal que se desincroniza en tal forma que hay que ponerle marcapaso para resincronizar a los dos ventrículos. Y ahora se habla de los marcapasos resincronizadores, para que esa asincronía entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, sobre todo, no perjudique y provoque insuficiencias cardíacas, de manera que no todo se va a curar con medicamentos, sino que se puede utilizar marcapasos también para resincronizar ambos ventrículos si se han desincronizado como consecuencia, por ejemplo, de un bloqueo de la rama derecha de la ¿Es verdad? En consecuencia, la desincronía también se va a percibir en la auscultación, pero no voy más lejos, me quedo ahí. Entonces esto se refiere básicamente al cierre valvular auriculoventricular. Y el segundo ruido se refiere al cierre de la aorta y la pulmonar en ese orden. Aorta, componente aórtico y componente pulmonar. Además, se mueve porque en el momento de la inspiración hay un retorno venoso muy grande de sangre y tarda en expulsar el ventrículo derecho más que el izquierdo y se puede abrir un poquito. En post-inspiración y en post-inspiración cerrarse, se está moviendo así. Y esto se puede medir en el fonocardiograma en milímetros. Se está moviendo así. En niños. Cuando escuchen niños, háganlo repetir. Entonces se ve cómo el segundo ruido se abre y se cierra. Normalmente se abre y se cierra. En adultos no, porque a partir ya de los 40 años aparece como un ruido único. Ya es difícil la auscultación de los dos componentes aórtico y pulmonar del segundo ruido, que están correlacionados con la respiración, porque en inspiración aumenta el retorno venoso y en expiración disminuye el retorno venoso. Entonces hay fluctuaciones que son de milisegundos, pero se puede auscultar el desdoblamiento del segundo ruido en niños. En adultos, en jóvenes y adultos ya es más difícil, porque ya ese cierre no es tan evidente a la auscultación. Ya. Y este tercero, ¿a qué se debe?
también normal en niños. Normal en niños, en adultos patológico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entra la sangre al ventrículo izquierdo procedente de la aurícula izquierda, hay una fase que hemos dicho ayer de llenado ventricular rápido. Por tanto, esto se va a dilatar. Esa elasticidad es tan grande en los niños que provoca un tercer fluido, porque tiene componentes de fibras elásticas muy importantes en los niños que van disminuyendo conforme se va haciendo mayor. En consecuencia, ese tercer fluido, cuando llega hasta el límite de su resistencia elástica, se produce el tercer fluido. En adultos, cuando ya hay una patología del músculo ventricular, qué sé yo, por un infarto cardíaco, en consecuencia, el desplazamiento va a ser ruidoso y va a producir el tercer ruido, y ustedes van a lugar de escuchar así, van a escuchar así, y eso se llama llamado ventricular. Y si está taquicárdico va a sonar así. Imagínense un calor, qué buena comparación. Patológico en adultos. Y el cuarto ruido se va a producir por la sístole auricular, que es el remate de la diástole. Aquí está esto corresponde, hemos dicho al principio de la clase, la sístole, y esto corresponde a la diástole. Al final de la diástole se produce, hemos dicho, la sístole auricular para terminar de rematar y terminar de llenar el ventrículo. Eso se expresa normalmente por un ruido 4, que es difícilmente auscultable porque casi se está juntando con el primer ruido del ciclo subsiguiente. ¿Es verdad? Pero también cuando se lo escucha claramente, puede escucharse el galope ventricular del cuarto ruido, en cuyo caso se llamaría galope auricular. Hasta llegar, porque si no va a ser la confusión del ciclo. ¿Y qué pasa con los silencios? Con los silencios resulta que pueden ser ocupados, qué sé yo, por una insuficiencia mitral porque se escapó parte de la sangre que está eyectándose hacia la aorta, pero la válvula mitral no es hermética en su cierre y deja escaparse un poco de sangre y se va a escapar aquí. R1 y R2 vamos a poner para no confundir, y se puede producir aquí un soplo, ni más ni menos, proto-sistólico. Pero si además está aquí, meso-sistólico, y si además está aquí, tele-sistólico, y si es todo, olo-sistólico. Ahí está. Y aquí, en la diástole, porque esto es sístole, ¿no es cierto? Aquí en la diástole también se puede escuchar, aunque algunos le llaman, es el soplo diastólico, mitral o tricúspide. En el momento del llenado, que es la diástole, puede haber turbulencia, es decir, aquí está la válvula mitral, estrechada, estrenosada por la fiebre reumática, por ejemplo, que todavía se ve en nuestro país desgraciadamente. Este es el ventrículo izquierdo. Entonces va a entrar la sangre procedente de la aurícula y aquí se va a producir esta turbulencia.
escuchar un soplo diastólico, que se llama en algunos libros, se escucharán como un retumbo hacia los mexicanos, ruflar dicen los chilenos, rolido dicen los argentinos y rodamiento llaman los españoles, pero todos decimos soplo diastólico mitral, por ejemplo. ¿Por qué? Ya no es eso. ¿Saben cómo se escucha? Así. No con sonido agudo. Mejor. Todos ustedes se deben tener un estetoscopio. ¿Saben cómo? Esta es la maña para escuchar este ruido. Póngase los auriculares del estetoscopio, póngase sobre el macetero. Y empiezan a controlar el macetero así y van a escuchar un ruido. Ese es el retumbo, rolido, ruflar o soplo diastólico. Listo. No hay cosa más clara que escuchar con el momento. Ese es el mejor mecanismo para escuchar. Ya no es un soplo. Pues decían los antiguos, es como si alguien arrastrara un mueble en el piso de arriba. Algunos han comparado con el trueno que sigue al relámpago. Le digo, son comparaciones, no hay cosa más útil que escuchar con uno mismo. ¿Es verdad? Entonces es como un arrastre, ¿no? Está bien, los españoles dicen arrastre. Me parece bien. Arrastre, rodamiento o arrastre, también se llama. Vean, todo el mundo lo hace a su manera. No importa que digan como quieran, lo importante es que entendamos de qué estamos hablando. ¿Es verdad? En consecuencia, esta maña de ponerse el estetoscopio y cada uno de sus maciteros van a escuchar un ruido, ese es el retumbo, que ya no vale la pena llamarlo soplo porque ya no tiene esa expresión onomatopéyica que significa cerrar los labios y sacar aire. Ya no se escucha así, ¿no? Una cosa así, por decirlo. De manera que, compañeros universitarios, los ruidos cardíacos son esos. Esa es su utilidad clínica. El detalle en clínica semiológica. Por el momento, que tengan una buena jornada. Nos vemos.